Ahora sí, les voy a compartir la pantalla, que tengo que grabar la clase. Ya, muy bien. A diferencia de la otra clase, ahora vamos a revisar directamente la guía. La guía también, igual que la otra, se las voy a mandar para que la sigan teniendo de apoyo. La verdad es que la guía es bastante específica con algunas cosas y la vamos a revisar juntos. Cualquier duda que tengan, díganla. Le voy a hacer suma a esto. ¿Alcanzan a leer ahí? ¿Queda cómodo el formato para Sí, usted? se alcanza a leer perfecto. Perfecto, gracias. Ya, entonces comenzamos. Ya. El tema de esta clase es propiedades periódicas. Y bueno, como dice el nombre, son propiedades que se pueden medir y se pueden como observar en la tabla periódica. Profe, propiedades periódicas entre este año en la PSU. Se supone que sí. Igual, no sé si se los comenté en la clase pasada. eh, este año hay cambios en general en la PSU, ¿ya? No es el cambio oficial que se va a hacer dentro de 2 años, que va a ser un cambio más grande, sino que se están haciendo pequeños cambios igual en cada una de las pruebas. El DEMRE ya ha liberado de matemática y de lenguaje un par de cambios que van a hacer, pero de química aún no manifiestan bien los cambios. Así que por ahora nos vamos como a mantener con el mismo programa del año pasado. En teoría no debería cambiar tanto y estamos en igualdad de condiciones con cualquier otro preuniversitario, porque al final la información oficial la da el DEMRE. Pero apenas tengamos noticias de que haya cualquier cambio, ¿cómo se dice? Les vamos a avisar y vamos a cambiar en base a eso el programa, ¿ya? Igual propiedades periódicas es algo súper genérico, y aunque quizás no hay tantas preguntas específicas que vaya a entrar directamente de propiedades periódicas, sí es algo que ustedes tienen que entender para poder responder otras preguntas de repente. Porque, por ejemplo, vamos a revisar electronegatividad, electroafinidad, radioatómico, eh, y esas son cosas que después cuando uno está trabajando con moléculas tiene que entender más o menos, ¿ya? Así que de todas formas esta clase les sirve, pero eh, cualquier cambio les vamos a avisar, ¿ya? Así que voy a continuar con la clase. Ya, propiedades periódicas es lo que vamos a ver hoy día. Y como les decía, son las propiedades que se pueden observar de manera más simple en la tabla periódica, ¿ya? Aquí se dice que, bueno, en la clase pasada tuvieron que haber estudiado eh, la información que guarda la tabla periódica de los elementos conocidos hasta el momento, ¿ya? Se organizan en grupos y periodos según su similitud con otros elementos. Sin embargo, además de todo lo anterior, existe una relación entre las propiedades periódicas de todos los elementos de la tabla, de modo que uno puede conocer cómo se comportan dos elementos solamente sabiendo su posición en la tabla periódica, ¿ya? Y se analizará cómo varían dichas propiedades a lo largo de la tabla periódica, de modo que se pueda establecer una relación clara entre ellas y la posición de los elementos. Para ello, esto es muy importante, los gases nobles se dejan fuera del análisis, puesto que no cumplen con el crecimiento o decrecimiento general de dichas características. Y el diagrama que vamos a ocupar es este. O sea, ¿cuál es el resumen de esto? La tabla periódica nos da mucha información, pero aparte podemos sacar información de la posición en la que están los elementos, ¿ya? Una pregunta, si yo aprieto esto, ¿ustedes ven la tabla periódica? ¿Sí? Sí. Perfecto, ¿ya? Esta es una tabla periódica muy bonita, que es la que vamos a ocupar esta clase para trabajar. Ustedes van a tener una en blanco y negro en la PSU, quizás no completa, pero que tiene que seguir manteniendo las propiedades que vamos a ir explicando, ¿ya? Entonces, ¿con qué vamos a trabajar esta clase? Con propiedades que dependen de la posición de los elementos en la tabla periódica, porque no es que están puestos ahí porque sí, hay relación, ¿ya? Hay propiedades que se desprenden de eso. Muy bien, continuando.
En el diagrama que vamos a ver, que es como este rectángulo simboliza la tabla periódica sin los gases nobles, ¿ya? ¿Por qué sin los gases nobles? Porque son un caso especial. Los gases nobles tienen una configuración electrónica que los hace muy estables. Entonces, en general, se comportan diferente a todo el resto de la tabla periódica, ¿ya? Y leyendo esto dice, en ellos habrán dos elementos, flechas que exponen el sentido del crecimiento de dicha propiedad, y letras A y B, que representan el elemento de menor magnitud y el de mayor magnitud. En el ejemplo, la propiedad aumenta de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Y lo que quiere decir con la magnitud es que, aunque esta flecha sea más grande, no pesquen el tamaño de la flecha, ¿ya? En este caso, importa mucho más que se mueva para abajo, o sea, cambia más la propiedad al moverse hacia abajo o hacia arriba que moviéndose hacia los lados, ¿ya? A eso se refiere. La flecha que tenga una letra A significa que cambia como más gradualmente en ese sentido, y la flecha que tenga la letra B cambia más bruscamente, se podría decir, o más notoriamente, ¿ya? Aquí tenemos también una tabla periódica como resumida, que es la que les pueden dar en la PSU, era lo que les indicaba, ¿ya? Pero sigue manteniendo las propiedades que dijimos. Ok, y estas propiedades son 5, ¿ya? Y vamos a comenzar con el radio atómico o radio iónico. En resumen, es la distancia que hay entre el núcleo y el electrón más periférico. El electrón más periférico es el que está más lejos, el que está más afuera. En la mayoría de los casos se podría decir el electrón de valencia, ¿ya? Pero que puede estar a la misma distancia que toda esa última capa al final, ¿ya? Y como dato, en elementos metálicos, que supongo que lo estuvieron revisando en la clase pasada, se calcula como la mitad de la distancia entre dos núcleos de átomos adyacentes, o sea que están al lado, como en la imagen A, mientras que en los elementos no metálicos se obtiene calculando la mitad de la distancia entre los centros de átomos de moléculas diatómicas, ¿ya? Como se muestra en la figura B, ¿ok? Dudo mucho que tenga que calcular la distancia en la PSU, pero como información que tienen que saber, sí es útil, ¿ya? ¿Qué significa que sean diatómicas? Que son dos átomos. Suena obvio, pero quizás no es tan obvio. Es exactamente eso. Y tiene que ser del mismo elemento, eso sí, ¿ya? O sea, es que esa es la pillería. No es, por ejemplo, cloro con cloro. O bueno, digo, no es cloro con otro átomo, sino que tienen que ser como oxígeno. Oxígeno es O2, por ende es diatómico. Se refiere a dos átomos del mismo tipo, ¿ya? Esa es la pillería, hay que tener cuidado ahí. Bien. Entonces, lo que es muy importante y que se tiene que aprender es el sentido en que aumentan estas propiedades, ¿ya? El radio atómico aumenta en un mismo grupo y disminuye al avanzar en un mismo periodo. ¿Qué significa esto? Que en un mismo grupo, acuérdense, grupos son los verticales, aumenta. Los grupos se leen de arriba a abajo, entonces aumenta en el mismo grupo, pero si es que uno avanza en el periodo son las líneas horizontales, y en el mismo periodo disminuye. O la forma en que a mí me gusta decirlo para que no suene tan enredado, es que crece para la izquierda y para abajo. Esa es la forma en que yo lo veo, ¿ya? Teniendo la tabla periódica. Entonces, un elemento que está más abajo va a tener un radio atómico mayor a uno que está más arriba. Igual que uno que está más a la izquierda va a tener un radio atómico mayor a uno que esté más a la derecha, ¿ya? Después, dice, por otra parte, el radio iónico, que es lo mismo que el radio atómico, corresponde a la misma medida de los iones atómicos una vez que hubo transferencia de electrones.
cuando un átomo cede un electrón, o sea, un catión, disminuye su radio. En cambio, cuando lo capta, anión, aumenta su radio. Por lo tanto, el radio mantiene la siguiente relación. Y te muestran esto. Le explico un poco. Uno tiene, esto funciona, la tabla periódica tiene a los elementos en su estado neutro, ¿ya? Pero piensen que si es la distancia entre el núcleo y el último electrón, cuando tenemos un anión, significa que le agregamos otro electrón. Entonces, si es que hay otro electrón más, lo que suena más lógico es que aumenta el radio iónico, es decir, aumenta la distancia hasta el último electrón. Y por el otro lado, como en contraparte, si es que nosotros teníamos un átomo neutro y estamos midiendo la distancia al último electrón, pero le sacamos ese último electrón y queda con uno menos, el radio atómico va a haber disminuido, va a ser menor que en la forma neutra. Entonces, esta es la regla que pasa. Para un mismo elemento es esto, obviamente, ¿ya? Ahora, es importante, ¿se escucha bien o se quedó pegado? Creo que se sigue escuchando bien, ¿cierto? ¿Sí? Hola, hola. Pongan en el chat si se escucha. Hola, creo que ahí volví. A ver, está el chat aquí. Ah, a ver, ¿ahí me escuchan? Sí, ahí volví, ¿cierto? Disculpen, se me cayó el internet, que mi conexión no es demasiado buena. ¿Me pueden decir hasta qué punto escucharon? Alcancé a explicar lo de los aniones, átomos neutros, cationes. Necesito saber dónde me quedé. ¿Hasta qué parte escucharon? ¿Se escucha mal? Hola, hola. ¿Se escucha mal? Ya, ahora sí se escucha. Bien, gracias. ¿Que hasta qué parte se quedaron? ¿Estaba explicando lo de los aniones y el átomo neutro o en qué parte me quedé? Si no me entienden, ahí quedé, ya. Ok, acuérdense de avisarme por el chat si es que hay problemas, si es que no se escucha o todo eso. O por lo menos hasta ahí escuché. Ya. Bueno, voy a resumir entonces lo que acabo de decir. Tenemos el átomo neutro y esta regla del radio iónico o atómico se cumple para los átomos de los elementos de la tabla periódica en estado neutro, ¿ya? Pero si tenemos un elemento, por ejemplo, oxígeno, ¿ya? En su forma neutra, sabemos que el radio atómico va a crecer si está como anión, es decir, con carga negativa. Si es que le agregamos un electrón, crece el radio atómico. Y si es que le quitamos un electrón, es decir, está en forma de catión, disminuye su radio iónico, ¿ya? Y acá también dice que es importante destacar que en el caso de que se formen iones con la misma cantidad de electrones o isoelectrónicos, ¿ya? Ahora vamos a revisar este caso, se los voy a mostrar bien.
pero por ejemplo ponen aquí el sodio con carga positiva y el flúor con carga negativa. Son elementos diferentes, pero cuando están de esta manera, ambos tienen 10 electrones, ¿ya? El flúor originalmente tiene 9, con una carga negativa tiene 10, y el sodio tiene 11, pero si le quitan un electrón, tiene 10, ¿ok? Entonces acá indica que si tenemos dos iones que son isoelectrónicos, tendrá mayor tamaño aquel que tenga la carga más negativa, ¿ok? Entonces ponen este ejemplo, en este caso, todos estos iones tienen 10 electrones, ¿ya? Pero el radio atómico va a ser mayor en el que tenga carga más negativa. En este caso el oxígeno porque es -2, el flúor porque es -1, luego el sodio, el magnesio y el aluminio. Es importante que esto se cumple porque tiene la misma cantidad de electrones, ¿ya? No se confundan si es que lo están comparando en sus otras formas, ¿ya? Y por si tienen la duda, estos números lo que significan es una medida de distancia. Es como que yo ponga como 1,4 metros, pero esta medida está extraña, significa, si no me equivoco, Armstrong, pero es una medida de distancia muy pequeña. Es como que diga centímetro, pero mucho más chico. Es 10 a la menos... Ahí les voy a decir después, pero es muy pequeño. Es la distancia entre el núcleo y un electrón, ¿ya? Así que eso es importante. Si uno tiene isoelectrónicos, iones isoelectrónicos, va a ser de mayor radio atómico el que tenga la carga más negativa, ¿ok? Y esa es la propiedad del radio atómico, que es la primera. Vamos con la segunda propiedad periódica, que es la carga nuclear efectiva, que se simboliza con un ZF, EF, de efectiva. Dice así, la carga nuclear efectiva corresponde a la fuerza que ejerce el núcleo del átomo sobre la capa electrónica más externa. Es importante reconocer que depende de dos propiedades atómicas, el número atómico, Z, que ese ya lo conocen bien, y el efecto pantalla, que es S, ¿ok? Acá, si se dan cuenta, hay una nota que dice, el efecto pantalla es la barrera producida por los electrones existentes entre la última capa electrónica y el núcleo, ¿ya? Esto vamos a ahondar un poco más, más adelante en esto, ¿ya? Entonces la forma de calcular la carga nuclear efectiva, que es la segunda propiedad periódica, es número atómico menos efecto pantalla, ¿ok? La carga nuclear efectiva es la propiedad que explica el radio atómico. Más aún, se establece que es inversamente proporcional al radio. Es decir, a mayor radio atómico, menor es la carga nuclear efectiva, ¿ok? Por lo tanto, la carga nuclear efectiva disminuye en el grupo, es decir, aumenta para arriba, y aumenta en el periodo, es decir, aumenta hacia la derecha, ¿ya? Y acuérdese que las flechas A y B simbolizan que B, en B cambia más que en A, ¿ok? Entonces, ¿cómo se explica bien esto? Piensen en esto. Dijimos que la carga nuclear efectiva es la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de la última capa. Entonces es súper lógico pensar que si fuera muy fuerte, los electrones de la última capa estarían más cerca, porque los atraen con más fuerza. Pero si esa fuerza es más débil, significa que los electrones pueden estar un poquito más lejos y por ende el radio aumenta. Y es por eso que son inversamente proporcionales. Aquí piensen que si subimos para acá y nos vamos para acá, tenemos una gran fuerza, ¿ok? Una gran carga nuclear efectiva. Entonces, coincide con que el radio atómico de los elementos que están por aquí va a ser súper chico, porque la fuerza es muy grande. En cambio, acá abajo, el radio va a ser mucho más grande, justamente porque es donde se encuentran las fuerzas mínimas, o la carga nuclear efectiva mínima, ¿ya? Si es que le quedan dudas con esto, pueden decirme, ¿ya? Igual siempre, finalmente, lo más práctico para las preguntas es aprenderse bien
las direcciones de las flechas. Pero ahí vamos a hacer un resumen más adelante. Tercera propiedad periódica, la energía o potencial de ionización. ¿Ya? Esta es la energía mínima necesaria para sacar el último electrón de un elemento en estado neutro para convertirlo en un catión. Esta depende de la carga nuclear efectiva, que es la propiedad que acabamos de ver, el radio atómico, que es la primera propiedad que vimos, y la configuración electrónica de los elementos. ¿Ya? Dada esta relación, la energía de potencial de ionización aumenta a lo largo de un periodo y disminuye a lo largo de un grupo, como se muestra en el diagrama. Analizando la tabla, los elementos pertenecientes al grupo 1A, los que están aquí, como el potasio o el sodio, tienden a formar cationes con carga positiva, pues tienen la menor energía de ionización. Del mismo análisis se desprende que los gases nobles, que son los que están aquí, aunque acuérdense que los gases nobles no forman parte de este diagrama, ¿ya? Lo que va a decir acá es verdad, pero no tiene que ver con este diagrama. Los gases nobles poseen los potenciales electrónicos más altos, porque cuesta sacarle mucho un electrón, ¿ya? Aparte hay que aclarar que existe una primera, segunda y tercera energía de ionización, que corresponde a si se saca el último, el penúltimo o el antepenúltimo electrón. Ya, ahora voy a explicar un poco lo que acabamos de leer. Antes estábamos midiendo el radio en la primera propiedad, y luego estábamos midiendo la fuerza con la que se atraía la capa de afuera, ¿ya? Ahora lo que estamos midiendo es la energía que se necesita para transformar nuestro átomo neutro en un catión, es decir, la energía necesaria para sacarle un electrón al átomo que estamos estudiando, ¿ya? Entonces, si estamos aquí, la energía es muy baja, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Que es muy fácil que se forme un catión, que esos elementos van a querer darnos, o va a ser mucho más simple sacarles un electrón. Pero los elementos que están más por este lado son los elementos que les cuesta mucho sacarles un electrón, ¿ya? Y que tienden muy poco a formar cationes, ¿ok? Y aparte, acuérdense que los gases nobles siempre son una excepción, pero lo que tienen que saber de los gases nobles es que son demasiado estables. Todos los elementos aspiran como a ser gases nobles o a parecerse a los gases nobles, porque son muy estables. Entonces, imagínense, si uno tiene un átomo súper estable, es muy difícil que ceda un electrón y se transforme en un catión, porque eso lo desestabilizaría y iría como en contra de la energía, básicamente, como de la administración eficiente de la energía. ¿Ok? Pero entonces eso es importante. Entonces, lo que muestra acá es qué átomo, cuánta energía se necesita para sacarle un electrón, ¿ya? No es que los que están acá es más fácil sacarle el electrón, justo al revés. Los que están aquí son los que necesitan más energía para sacarles un electrón, ¿ya? Importante que entiendan esto porque se relaciona con las siguientes dos propiedades, ¿ok? La siguiente propiedad periódica es la afinidad electrónica o electroafinidad, ¿ya? Aquí se empiezan a confundir los nombres, pero intenten de tenerlos claros, ¿ya? Tenemos el potencial de ionización o energía de ionización, y acá está la electroafinidad. ¿Y qué significa esto? La electroafinidad es la propiedad que representa la tendencia de un átomo a captar electrones y formar aniones, es decir, la energía liberada cuando el átomo capta un electrón. La electroafinidad tiene un comportamiento irregular, pero puede generalizarse, que aumenta a lo largo de un periodo, que es lo que vemos aquí, y disminuye a lo largo de un grupo. Dado esto, los elementos del grupo 1A, como el potasio y el sodio, son los que menos tienden a captar electrones, mientras que el flúor o el cloro, que se encuentran aquí, tienen una alta electroafinidad. ¿Ok? Entonces, ojo, porque si se dan cuenta, estas flechas van en el mismo sentido que estas, ¿ya? Pero de verdad, como concepto, es justo lo contrario a lo que vimos. Antes estábamos viendo la energía que se necesitaba para sacarle un electrón, ¿ya?
Entonces, a esto se les necesita, para esto se necesita mucha energía y para esto es poca energía. Y ahora estamos viendo justo lo contrario, que es cuántas ganas tienen de robar electrones, básicamente. Es como lo contrario. Pero esto ya no mide la energía como que se necesita para que esto ocurra, sino lo contrario, es como cuántas ganas tienen de captar electrones. Y es complementario, porque si un átomo tiene como muchas ganas de captar electrones, seguramente va a cuidar mucho los electrones que tiene y va a ser muy difícil que le saquen electrones. ¿Se entiende? Yo lo que hago para imaginármelo es pensar en una persona que le gustan las papas fritas. ¿Ya? Las papas fritas pueden ser electrones. Entonces uno dice, es muy difícil sacarle papas fritas a estos, a los de aquí. Estos son los que más les gustan las papas fritas, ¿ya? Es decir, se necesita mucha más energía para robarle papas fritas a estos átomos, ¿ya? Sin embargo, esto sería como cuántas ganas tienen, la electroafinidad sería cuántas ganas tienen de robar papas fritas ellos, de conseguir más papas fritas. Entonces tiene sentido que estos sean los que más ganas tienen de robar papas fritas, ¿ya? Pueden quedarse o no con esa moraleja, pero quizás así lo pueden ver mejor, ¿ya? De hecho, lo que acabo de explicar es como lo que dice acá de forma mucho más científica, pero dice hay que tener cuidado con su representación conceptual. La electroafinidad es contraria a la energía de ionización, pero crecen de igual manera en la tabla periódica debido a la definición de la primera como una tendencia a formar aniones. ¿Ok? Algo muy importante es que los gases nobles no poseen electroafinidad. Y acá, a ver, voy a hacer una pausa y ¿a alguien se le ocurre por qué los gases nobles no poseen electroafinidad? Sería bueno que hablen por el micrófono para poder explicarse un poco mejor. Si no, yo voy a designar a alguien. A ver, Cristina. Cristina Rojo ha sido elegida. ¿Se te ocurre por qué puede ocurrir esto? Porque ya tienen estabilidad, así que no tienen por qué como aceptar un electrón, no sé. Exactamente. Muy bien, Cristina. Los gases nobles, como les dije antes, son súper estables. Entonces, y la electroafinidad es las ganas o la tendencia de los átomos a querer captar electrones. Si tú estás bien, no necesitas y no quieres más electrones, por ende los gases nobles no poseen electroafinidad. ¿Ya? Súper bien, Cristina. En el ejemplo de las papas serían como alguien que sabe la cantidad necesaria de papas fritas que le gusta. Por ejemplo, le gustan 6 papas fritas y no va a querer ni perder papas fritas ni ganar papas fritas porque quiere exactamente 6. ¿Ya? Es un ejemplo un poco burdo, pero espero que se entienda así también. ¿Ya? Y ahora ojo, porque así como teníamos electroafinidad, está la electronegatividad, pero que no significa que sean contrarios, ¿ya? Fíjense bien en la definición. Dice así. Se define como una propiedad no observable que corresponde a la capacidad del átomo para atraer electrones en una molécula. En otras palabras, representa el tira y empuja de dos átomos cuando están formando una molécula, en el que aquel que posea una mayor electronegatividad tirará con más fuerza al electrón que el otro. La electronegatividad aumenta en un periodo y disminuye en los grupos. Tiene valores desde 0,7 para el cesio y el francio hasta 4 para el flúor. ¿Ok? Y también mencionar que los gases nobles tampoco tienen electronegatividad. ¿Ya? Ahora voy a explicar un poco más esto. Aunque pareciera que fueran contrarias electronegatividad y electroafinidad o afinidad electrónica, no son contrarias, de hecho van muy relacionadas y crecen en la misma forma, si se dan cuenta, ahí están los dos diagramas. ¿Por qué? Porque en general un átomo que le gustan más los electrones, captar electrones como robarlos, que es de lo que habla la electroafinidad,
captar electrones, seguramente también va a tener cuando está en forma de molécula, va a tener más tendencia a acercar los electrones como de la molécula hacia sí mismo, ¿ya? Y de eso habla la electronegatividad. Uno es como del átomo en sí y de robar electrones, y esto es, estando en una molécula, la tendencia a acercar los electrones de otro átomo, ¿ok? Ejemplos de átomos, bueno, les voy a mostrar un poco la tabla periódica. Dice que llega el valor máximo de la electronegatividad está en el flúor. Y claro, porque si se dan cuenta, esta columna son los gases nobles, ¿ya? Que no tienen electronegatividad porque, como lo mismo de siempre, son muy estables, entonces no le quieren robar a nadie, no quieren sacarle ni cederle electrones a nadie, y por eso es que no tienen electronegatividad. Pero del resto de la tabla periódica, el que está más arriba y más a la derecha es el flúor. Y es el átomo con mayor electronegatividad. Es decir, que atrae más a los electrones en comparación a los otros. ¿Ya? Eso. Y a su vez decía que el francio y el cesio son los que tienen menor electronegatividad. Y son los que están justo del lado opuesto. ¿Ok? Y con eso tenemos nuestras 5... Ah, bueno, acá dice este resumen, que dice, en resumen, de las 5 propiedades periódicas mencionadas, se cumple que el radio atómico o iónico, que fue la primera que vimos, aumenta en los grupos y disminuye en los periodos, es decir, va hacia la izquierda y hacia abajo. Mientras que para todas las demás, la energía de ionización, la electronegatividad, la electroafinidad y la carga nuclear efectiva, sucede lo contrario. Disminuyen los grupos, es decir, esto va para arriba, y aumentan los periodos. ¿Ya? Entonces esa es una forma fácil de memorizarlo, como el radio es el único que va en contra, que es hacia acá, y todo el resto de las propiedades periódicas se mueve en estas direcciones. ¿Ya? Así lo van a poder memorizar más fácil y eso es súper útil porque los va a ayudar a poder responder bien las preguntas de la querida PSU. ¿Ya? Y terminamos con las propiedades como periódicas clásicas, se podría decir. Pero a su vez tienen que recordar que hay propiedades físicas, que son el punto de fusión, el punto de ebullición y la densidad. ¿Ok? El punto de fusión es la temperatura a la cual se alcanza el equilibrio entre la fase sólida y líquida. O, en español, cuando el hielo se transforma en agua. Eso es para el caso del agua, del H2O, pero es cuando un elemento pasa del estado, la temperatura, ojo, es una temperatura a la cual los elementos pasan del estado sólido al estado líquido. Uf, me parece que mi conexión a internet es inestable. ¿Me siguen escuchando? Se escucha raro, pero se entiende. Ok, avísenme si no les queda claro algo. Así es. Ya. Dígame si tengo que repetir algo por si no escuchan, ¿ya? Con confianza. Ya, ese es el punto de fusión. Luego está el punto de ebullición, que es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido es igual a la presión del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando se empieza a evaporar una sustancia, cuando comienza a pasar de estado líquido a gaseoso. Más que cuando es a la temperatura a la que ocurre esto. ¿Ya? Y por otro lado está la densidad, que es la masa del elemento que hay por unidad de volumen. ¿Ya? La densidad explica por qué, por ejemplo, la madera flota en el agua, aunque sea un sólido y el agua es un líquido. Bueno, el agua tiene cierta densidad y la madera es menos densa que el agua, aunque sea sólido. Es una propiedad diferente, una propiedad física diferente. ¿Ya? Y esto es porque en un mismo volumen de madera, por ejemplo, en un metro cúbico de madera, va a tener menor peso, menor masa, mejor dicho, de madera, que si tú tienes un metro cúbico de agua,
ahí vas a tener más masa que en un metro cúbico de madera. No sé si se entiende, ¿ya? Pero lo bueno de esto es que, con relación a nuestro diagrama y a la tabla periódica, es que para las tres propiedades físicas, estas tres, los elementos se comportan de forma similar en la tabla periódica de la siguiente manera. Las flechas indican hacia acá y hacia acá. ¿Ok? Estas propiedades aumentan en la dirección, generalmente esto es esquemático, y no se suele preguntar mucho, pero es importante que igual lo sepan. Aumentan en la dirección de estas flechas. Bueno, esa fue la materia para la clase de hoy, y tal cual como me dijeron en el feedback de la clase pasada, vamos a hacer ejercicios, hartos ejercicios, ¿ok? Al principio lo vamos a hacer entre todos y luego los voy a ir echando al agua para ver si están entendiendo bien, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda antes de comenzar a hacer ejercicios? Bueno, asumiré que no. El efecto pantalla. Piensa, mira, a ver cómo lo volvamos arriba. Aquí estamos. Eh, yo, a ver qué comportamiento tenía en la tabla periódica. Es que el efecto pantalla no es una propiedad que nosotros vemos en la tabla periódica y que medimos con las flechas, ¿ya? El efecto pantalla no es parte de las propiedades periódicas, sino que es algo que influye en una de las propiedades, que es la carga nuclear efectiva. ¿Y por qué influye? Piensa esto. Acordémonos que la carga nuclear efectiva es una fuerza, ¿ya? Que ejerce el núcleo sobre los electrones. Acuérdense que el núcleo tiene carga total positiva por los protones, los neutrones no aportan carga, y están los electrones que son negativos, ¿ya? Entonces hay una fuerza de atracción, como la de un imán, se podría decir, ¿ya? Entonces uno pensaría, bueno, si tengo mayor cantidad de protones, es decir, si va creciendo mi número atómico, también va creciendo mi carga nuclear efectiva. Y sí, es cierto, de hecho por eso se incluye en la fórmula, pero también importa la cantidad de electrones que tengo entre medio. ¿Por qué? Porque piensa que si tengo 10 protones y 10 electrones, seguramente en la capa del final tengo cierta cantidad de electrones entre medio. Pongámosle en un nivel de energía más bajo, serían 2 electrones entre medio, por ejemplo, que me están molestando, en los que también se está invirtiendo energía, ¿ya? Pero imagínate que tengo, de nuevo, 10 protones, pero menos electrones, 8. Entonces esta fuerza se divide en menos electrones y por ende es mayor. No sé si se entiende muy bien. Igual es un concepto medio extraño, pero es importante que tengan clara la fórmula. ¿Ahí te queda un poquito más claro? Sí, sí, se entiende un poco. Ok. Ya, entonces, bueno, vamos a revisar los ejercicios y si siguen surgiendo dudas, las vamos revisando poco a poco. ¿Ya? Acuérdense que igual les voy a enviar la guía. Bien. Dice así. De las siguientes propiedades de los elementos, indique la que no es una propiedad periódica. La electronegatividad es una propiedad periódica. Vayan poniendo en el chat, yo los tengo aquí al lado. Sí, me puso Cristina. Muy bien. Espero que todos vayan respondiendo ya. No me importa que se me llene el chat, la cosa es que saber que están entendiendo. Muy bien, sí. La energía de ionización. Sí, muy bien. La electroafinidad. Sí, muy bien. El calor específico.
Muy bien, el calor específico no es una propiedad periódica, ¿ya? Efectivamente es una propiedad de los elementos, que depende de cada elemento, pero no queda dentro de la categoría y no la vimos recién, así que lógicamente el calor específico no es una propiedad periódica. Y por último está el radio atómico, que también es que sí es una propiedad periódica, ¿ya? Gracias por participar, a las que participaron ahí. Espero que el resto también se vaya uniendo. Ahora, 2. En general, los elementos no metálicos, ¿se acuerdan cuáles son los no metálicos? Son los que están del lado derecho de la tabla periódica, ¿ya? No los gases nobles, sino como los que están en la esquina superior y a la derecha. Lo tuvieron que haber visto la clase pasada, o sea, la clase anterior a la mía, si es que se acuerdan, ¿ya? Entonces, pero mejor, tengo esta tabla, y si se dan cuenta en esta tabla periódica, que está muy bonita, aparecen en naranjo los no metálicos, ¿ya? Que es el hidrógeno, un caso especial que está de ese lado, y luego estos 6 elementos, ¿ya? Y estos son los halógenos, ¿ya? Pero los que están por aquí son los no metálicos. Entonces, acá dice, en general los elementos no metálicos tienden a ganar electrones, ¿verdadero o falso? A mí me ponen verdadero, un poco con un signo de interrogación, como dando. Exactamente, verdadero. ¿Y por qué? Porque tienen más electroafinidad, ¿ya? Acuérdense que electroafinidad es la propiedad de captar electrones, de robar electrones, básicamente, ¿ya? Entonces, esta es verdadero, ¿ok? Y vamos a ir revisando las otras igual, para ver si están atentos. Dice, poseen baja electronegatividad. Eso es falso, acuérdense que la electronegatividad aumenta. A ver, voy a poner la pizarra. No, ahí, anotar. Ya. Acuérdense que la electronegatividad aumenta hacia arriba y aumenta hacia allá. Por lo tanto, los que están de este lado, que son los no metálicos, tienen alta electronegatividad. Luego dice, posee bajo potencial de ionización. Eso es falso por la misma razón. El potencial de ionización también aumenta de esta manera. Tienen súper alto potencial de ionización. Es decir, les cuesta mucho ceder electrones. Lo dice, poseen gran electropositividad. Electropositividad es, según lo que observamos, esperen, ¿cómo se saca? A ver ahí. Sí. La electropositividad, el otro nombre, ¿dónde está escrito? Bueno, electropositividad es lo contrario. Porque no es la propiedad exacta. Bueno, la electropositividad es lo contrario a la electronegatividad, ¿ya? Por ende, está mal decir que poseen gran electropositividad, porque es justo al revés. Poseen gran electronegatividad, ¿ya? Y tienden a perder electrones, falso. ¿Por qué? Por todo lo que dijimos antes. Son muy electronegativos, tienen alto potencial de ionización, entonces por eso no jamás tenderían a perder electrones, ¿ya? Ahora quiero borrar estas flechitas que dejé aquí. Borrar todos los dibujos. Bien. Ok. Con eso quedamos listos con la pregunta 2, ¿ya? Ahora vamos con la pregunta 3, que dice así. Respecto a los elementos del grupo 0, ¿ya? Que dice grupo 8A, es correcto afirmar que, bueno, primero que nada, vamos a la tabla periódica, identificamos el grupo 8A y vamos a ver qué dice.
poseen electronegatividades altas. Acuérdense, voy a volver a hacer el mismo dibujo, pero que a excepción del radio iónico, todas las otras propiedades que vimos aumentan en este sentido, ¿ya? Y el grupo 0 está de este lado de la tabla periódica. Voy a hacer el rectángulo, o un intento de rectángulo. Salió bastante bien. Bueno, el grupo 0 está aquí, ¿ya? Entonces, ¿poseen electronegatividades altas? No, están del lado opuesto. Poseen valores de potencial de ionización bajos. Esto sí puede ser cierto, porque el potencial de ionización va aumentando hacia acá, por ende sí pueden ser bajos, ¿ya? Así que queda como posible correcta, ¿ya? Esta no. Poseen gran electroafinidad. La electroafinidad crece en este sentido, por ende no. Mal ahí. Poseen los valores de potencial de ionización más altos. Esto no. Es lo mismo que explicamos acá, que son bajos. Entonces, esta no. Y acá dice, poseen igual radio atómico. Ojo con esta. Acuérdense que el radio atómico es la propiedad que aumenta para acá abajo y hacia acá. ¿Ok? Y poseen un gran radio atómico, pero ojo, acá dice igual radio atómico, como en la misma columna, en el mismo grupo. Y eso es falso, porque si se dan cuenta, va aumentando de arriba hacia abajo, por ende el mismo grupo va a tener diferentes radios atómicos, ¿ya? Así que está mal, ¿ok? Y la alternativa correcta queda la B. ¿Se entendió? A ver, ¿qué duda? Acá Cristina tiene una duda. ¿Es que no sería más difícil sacar electrones de un gas noble? Claro, sí. El gas noble es el caso especial en todo esto, pero acuérdate que siempre estamos observando esta tabla periódica, y lo menciono al principio de la guía, no incluye a los gases nobles, ¿ya? Porque los gases nobles, por su superestabilidad, están como en otra liga, básicamente, ¿ya? Entonces, todas estas propiedades se cumplen para los elementos que no son gases nobles. Pero efectivamente, lo más difícil es sacar electrones de un gas noble, ¿ya? Ok, perfecto. Ya. Ahora voy a limpiar esto un poco. Así podemos seguir avanzando. Voy a dejar las tablas para que... para que puedan seguir viendo... Para que las tengamos ahí y podamos seguir recordando, ¿ya? Ahora, vamos con la pregunta 4. Al comparar, vamos a llegar hasta las 5 de esta manera y después voy a empezar a pedirle a ustedes que las vayan resolviendo, así que espero que vayan entendiendo todo bien. Pregunta 4. Al comparar el átomo de oxígeno, número atómico 8, ya, acuérdense, con su ion, se puede afirmar que tenemos, ambos presentan una misma configuración electrónica. ¿Esto es verdadero o falso? Falso, muy bien, Cristina. ¿Por qué? Porque, y bien Diego también, porque tiene 2 electrones más, por ende cambia la configuración electrónica, ¿ya? Así que, fake. Eso es una cruz. Ya. B. Se diferencian en la cantidad de protones, ¿verdadero o falso?
Muy bien, Diego. Muy bien, Cristina. Es falso. Como podemos ver aquí abajo en el número atómico, que indica el número de protones, tienen ambos 8 protones. Solo cambia el número de electrones. ¿Ok? Aparte les recuerdo que si cambiara el número de protones, ya no sería oxígeno. Sería otro elemento. ¿Ya? Así que esto está mal. No se diferencian en la cantidad de protones. Ahora aquí dice, el ion es más grande que el átomo, debería decir aquí, no es átomo. Bueno, el átomo. Se refiere como el ion más grande que el átomo neutro. ¿Esto será verdadero o falso? Cristina dice falso. Y ahora dice verdadero. ¿Con cuál me quedo? Ah, el falso era de antes. Ah, perdón. Verdadero. Sí, es verdadero. Eh, bueno, y las otras son que son de igual tamaño o que el átomo es más grande que el ion. ¿Y por qué el ion es más grande del átomo? Porque es lo que hablamos. Con más grande hay que pensar en el radio atómico. ¿Ya? Y lo que vimos del radio atómico es la regla. Se las voy a volver a subir para que la veamos. La regla, aquí está. No se desconcentren con los dibujos. Un anión, como tiene más electrones, va a tener un radio iónico o atómico más grande que el del átomo neutro. Por lo tanto, uno puede decir que el átomo en sí es más grande. ¿Ya? El anión, en este caso, es el oxígeno con carga negativa -2. Así que, volviendo a la pregunta 4, ahí está. La alternativa C es la correcta. Así que, muy bien ahí los que participaron. Les recomiendo al resto que también vayan participando, si no los voy a fichar para la siguiente parte. Ya. Pregunta 5. En relación a las siguientes especies químicas, vemos que está aluminio más 3, magnesio más 2, sodio con carga positiva, neón, un gas noble, con carga neutra, y flúor con carga negativa. La única afirmación que no corresponde a todas ellas es que, y vamos a ir viendo, son isoelectrónicas, dice acá. ¿Qué es que sean isoelectrónicas? Les recuerdo que es tener la misma cantidad de electrones, ¿ya? Quizá un poco difícil ver esto y saber al tiro, entonces lo que yo haría en su lugar sería ver la tabla periódica que tengo en la prueba, acuérdense, aluminio, magnesio, sodio, y ver cuántos electrones tienen en estado neutro. Si buscamos, uy, está la raya. Acá está el flúor, está el neón, aquí está el aluminio, el magnesio y el sodio, ¿ya? Entonces, si se fijan bien, el aluminio tiene número atómico 13. Bueno, quizás podría hacerle un poco de suma a esto. No me funcionó. Bueno. El aluminio tiene un número atómico de 13, y eso quiere decir que en estado neutro tiene 13 electrones. Pero aparecía que tenía carga más 3. Entonces eso significa que perdió 3 electrones y que por ende queda con 10 electrones. El catión. Si se acuerdan, el magnesio aparecía con carga más 2. En general, en estado neutro tiene 12 electrones, pero con las dos cargas positivas significa que tiene 10 electrones. Con el sodio pasa similar y también tiene 10 electrones. El neón es un gas noble que tiene 10 electrones en estado neutro, y el flúor generalmente tiene 9 electrones en estado neutro, o sea, no, tiene 9 electrones en estado neutro, y con la carga negativa se le agrega uno más y quedan 10. Así que sí son isoelectrónicos todos esos átomos, ¿ya? Igual estamos viendo la que no corresponde, así que hay que encontrar lo que es falso. Luego dice, tienen 2 niveles energéticos completos. ¿Cómo vemos esto? Tenemos que hacer la configuración electrónica. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase pasada?
Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que tienen 10 electrones todos. Ok, hagamos la configuración electrónica para 10 electrones. Bueno, acá tienen un pequeño spoiler, pero lo voy a anotar un poco más grande. Si son 10 electrones, el 1s2 se llena. Nos quedan 8. Luego sigue el 2, el 2s, que también se llena. Acuérdense que los orbitales S solo pueden tener máximo 2 electrones. Vamos 4, nos quedan 6. Luego sigue el nivel 2p. Este puede tener hasta 6 electrones. Y justo nos quedan 6 electrones. Entonces lo alcanza a tener todos y justo se nos acaban. Y esta es la configuración electrónica de todos estos átomos, ya sean cationes, átomo neutro o aniones. ¿Ya? Y lo que nos dicen aquí es, tienen 2 niveles energéticos completos. El nivel 1 está completo y el nivel 2 también está completo, porque después ya empezamos con el tercer nivel de energía, no sé si se acuerdan del árbol que vimos, y ya no vuelve a aparecer el número 2. Entonces esta también es verdadera. Tienen 2 niveles energéticos completos. Luego aquí dice, presentan igual número atómico. Mal. Acuérdense que el número atómico es la cantidad de protones, y acá estamos hablando de las cargas y los electrones, pero la cantidad de protones no cambia, sino cambiaría el elemento. Entonces este tiene 10 protones, este tiene 9, este tiene 11, 12 y 13 protones. Así que no tienen igual número atómico, ¿ya? También lo pueden ver en la tabla periódica. Y bueno, las otras dos dicen, la carga nuclear efectiva es distinta para todas ellas. Esa está interesante. La carga nuclear efectiva, si se acuerdan de la fórmula, era Z efectiva. Era igual al número atómico menos el efecto barrera del que hablamos. ¿Ya? El tema es que tienen número atómico diferente. A ver, esperen una pequeña pausa. Y con eso ya sabemos que cambia... perdón, me enredé. Tiene número atómico diferente, entonces sabemos que incluso aunque se mantuviera esto, va a cambiar la carga nuclear efectiva para todas ellas. ¿Ok? Aparte tienen diferentes niveles de carga de efecto barrera. ¿Ya? Así que esto es cierto. Sí son diferentes porque cambia el número atómico. ¿Ya? Y todos presentan configuración 1s2, 2s2, 2p6, también es correcto. ¿Ya? Por lo que dijimos antes. Bueno, yo quería alcanzar a hacer un poco de más ejercicios. Esta guía tiene 10 ejercicios, pero yo creo que alcanzamos a hacer uno más antes de despedirnos. Voy a sacar... No, se lo voy a dejar pendiente. El número 8. Déjeme ver a los integrantes. Los integrantes. A ver, a participantes, aquí. Ya. A ver, Nicolás. Nicolás Rojas. Sé que eres nuevo aquí, pero te tocó a ti. ¿Ya? Vas a tener que responder esta pregunta. ¿Cuál de las flechas indica correctamente algún sentido en que aumenta en general la electroafinidad en la clasificación periódica? ¿Cuál sería tu respuesta? Da lo mismo equivocarse, lo importante es intentar.
¿No, Nicolás? ¿No vas a intentar hacerlo? ¿O tienes algún problema con tu micrófono? Ah, está respondiendo ahí. Pone, ok. Acuérdate, bueno, acá tenemos los diagramas. Acuérdate que el único que seguía esta regla de aquí abajo es el del radio atómico y el resto seguía esta regla. Así que de estas flechas, ¿cuál indica correctamente el sentido en que aumenta la electroafinidad? Está la A, que es esta, la B, que es esta, la C que baja, la D que va en diagonal hacia allá y la E que va en diagonal hacia allá. ¿Se te ocurre? Puedes tirar a chunte si no, como última instancia o por cachativa. ¿Qué crees que hubieras marcado tú? La A y C. Eh, casi, pero es la A. Tu primer instinto estuvo bien, ¿ya? Porque, bueno, sabemos que la electroafinidad aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Hola, hola. Ahí se escucha mejor. Uf. Díganme cuando se escuche bien. Voy a seguir hablando, hablando, hablando. Bien, ahí sí. Gracias. Bien. La A es la alternativa correcta, ¿ya? ¿Por qué? Porque la electroafinidad, como dijimos, aumenta hacia arriba y hacia la derecha. No hay flecha hacia arriba, si se dan cuenta. La C apunta hacia abajo, así que esa no es, ¿ok? Y la A aumenta hacia la derecha. Entonces esa es la alternativa correcta, ¿ya? Son las 9:01, perdón por pasarme de la hora. Bueno, queda de nada. Bueno, voy a parar de grabar aquí. Uf, y de esto.